Gracias. Buenas noches a todos, los que no he saludado. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a 1 Corintios. Nos toca el capítulo número 5. Y habla este capítulo sobre la disciplina en un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Así que para esto vamos a tener una lectura justamente de 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 15. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice: me cuesta creer lo que informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor, que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a este perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo realmente que son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dice la Escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Acá la lectura del capítulo. Y para entrar en contexto, como leímos, había una conducta de inmoralidad sexual de una persona en la iglesia que tendría que tener una acción disciplinaria por parte de la iglesia, pero los miembros de la iglesia se rehusaban a enfrentarlo y por esto se sentían también orgullosos. Se dicen que este caso se estaba hablando y se conocía ya por todas partes, por toda la ciudad de Corinto, que este hombre en la comunión de la iglesia había cometido fornicación, es decir, una inmoralidad sexual. Que esta persona tenía una relación con su madre o madrastra y los miembros de la iglesia procuraban pasarlo por alto. Dicen que este caso de conducta no puede ser tolerado para el pueblo judío. En realidad, para el pueblo judío era como deshonrar al padre. Si lo leemos en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 8, ahí lo dice, que dice, no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. Y en el capítulo 20 también del libro de Levítico, verso 11, dice, si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Eso era para el pueblo judío. Y para el pueblo romano tampoco era tolerable este tipo de conducta y era inaudito. Y para el pueblo griego también era una conducta para
ser condenada. Así que estaba muy mal visto esta conducta. Y con respecto a la mujer, se sabe muy poco. Cómo se presenta era posiblemente ella estaba divorciada del marido, porque esto surge de que esta persona estaba cometiendo fornicación o una inmoralidad sexual. En caso contrario, si hubiera estado casado, hubiera sido un tema de adulterio, ¿sí? Y posiblemente también esta mujer haya sido una mujer pagana, una persona que no estaba dentro de la iglesia, porque el texto que leemos no se refiere a ella, sino que a la persona, al hombre, a la que está juzgando, que quieren juzgar en la iglesia, ¿sí? Pablo da 3 razones por las cuales la iglesia debería ejercer una disciplina con esta persona, con este miembro de la iglesia. Primero, por el bien de esta persona, por el bien del pecador. Lo vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Por el bien de la iglesia, del capítulo 6 al 8, y por el bien del mundo, desde el versículo 9 al 13. Vamos a tomar el punto 1, que es por el bien del pecador, por el bien de esta persona. Vamos a leerlo nuevamente. Dice versos 1 del mismo capítulo 5, dice: me cuesta creer lo que se me informa acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen, como habíamos dicho. Me dicen que un hombre de la iglesia vive en pecado con su madrastra y ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la congregación. Aún estoy con ustedes en persona, si lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre esta persona. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia, yo estaré presente en espíritu igual con el poder de nuestro Señor Jesús, y entonces deben expulsar a este hombre y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor. Debemos aclarar acá que este caso de que se está viendo, se trata de un hermano, no se trata de un hermano que haya caído en pecado sexual, ni que haya, y que haya venido arrepentido a confesarlo. Lo que estamos viendo acá es una persona que es rebelde, que está pecando deliberadamente, está viviendo en pecado, que está teniendo relaciones con una mujer que había sido la madrastra o madre, ¿sí? La esposa de su padre. Está viviendo, no es una persona que ha cometido un pecado y haya venido arrepentido en este caso, ¿sí? Así que, y lo primero que hay que ver con este caso, el motivo es ayudar al pecador, mostrar un amor cristiano. Debemos procurar traerlo al arrepentimiento a esta persona, permitir a los miembros de una iglesia que vivan en pecado, eso lastima a esta persona y también lastima al resto de la iglesia. Y para esto Pablo da 3 instrucciones claras para dar una solución al caso. Primer caso dice en el verso 4 que debemos reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo punto dice que en el verso 6 que le manda a quitar lo inmoral entre ellos, y en el verso 8 dice les manda a limpiarse de la vieja levadura. Pablo dice esto si el hombre rehúsa arrepentirse. Si la persona esta que está pecando se rehúsa a aceptar la disciplina, debe ser excluido de la iglesia, dice, entregado a Satanás. Y ser entregado a Satanás no significa ser enviado al infierno, porque lo primero que uno piensa es eso. La iglesia no puede hacer tal cosa, no podemos hacer eso, sino más bien es decirlo, separarlo de la comunión, que sea obligado a vivir esta persona en el mundo sin las bendiciones que Dios da a sus hijos. Eso es lo que quiere decir con estas palabras, entregado a Satanás. Ahora muchos podrán decir que nosotros no nos toca juzgar a ninguna persona,
no podemos juzgar a un hermano de la iglesia, porque se refieren a lo que dice en el libro de Mateo capítulo 7, vamos a leerlo, para que no queden dudas. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Y es así, pero esto no significa que debemos cerrar los ojos al pecado. Nosotros no debemos juzgar a los hermanos, pero no podemos permitir que haya pecado. No podemos juzgar los motivos, ¿sí?, de otros creyentes, pero sí debemos juzgar las acciones del pecado en otros creyentes. No sé si me entienden, ¿sí? Yo hoy pensaba en esto, cómo llevarlo, a cómo aplicarlo, y se me ocurría, ¿se acuerdan ustedes cuando iban al colegio y estábamos en los recreos y corríamos en el patio? Y las maestras que nos decían, no corran, ¿sí? Esas son las acciones por las cuales no están diciendo que no hagamos. Pero el motivo por el cual corríamos, ¿cuál era? O porque estábamos jugando o porque estábamos apurados para entrar. Entonces eso era otro tema, ¿sí? Nosotros no debemos juzgar las acciones de las personas, pero sí los motivos, ¿sí? El propósito de esta disciplina en los hermanos no es perder a un miembro, sino que bien traer a esta persona, a este pecador, que se arrepienta y atraer la restauración a la comunión con el Señor. Ser entregado a Satanás es un tipo de disciplina impuesto a un miembro que después de haber pasado por un juicio en la iglesia, por tratar este tema en la iglesia, hay que hacerlo como el Señor nos manda en el libro de Mateo capítulo 18. ¿Cómo hay que hacerlo? Vamos a leerlo. En el libro de Mateo, capítulo 18, versos 15, dice, 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no te oyere a ellos, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Este es el proceso que debería llevar a la iglesia, y se aplica este tipo de acción solamente a los miembros de la iglesia, a los hermanos que están en comunión en la iglesia, ¿sí? Hay que aclarar que a esta persona, cuando se la saca de comunión de la iglesia o se la entrega, como dice acá, se la entrega a Satanás, no pierde la salvación, ¿sí? Si él realmente era un hijo de Dios, es solamente separarlo, pero no pierde la salvación esta persona, ¿sí? Se le expulsa de la iglesia, debería ser un recurso de disciplina y no debe ser un objeto de venganza ni de represalia por lo que ha hecho, ¿sí? La iglesia tiene que tener una responsabilidad de ayudar a la persona, al pecador, no herirlo, sino que motivarlo para que él se arrepienta del pecado que está realizando y traerlo a la comunión nuevamente con la iglesia. Si leemos en el libro de 2 Corintios, capítulo 7, versos 9 al 10, Pablo está escribiendo la carta que le había enviado, y dice, ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor que hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta de muerte espiritual.
Y ahora, como leímos en el verso 5 de lo que estamos diciendo, dice que es para que lo entrega a Satanás para la destrucción de la carne o naturaleza pecaminosa. ¿Y qué quiere decir con esto? La destrucción de la carne puede significar que es el tiempo que este hombre pasaría como una causa de un sufrimiento que tendría viviendo en el mundo, viviendo fuera de la comunión de la iglesia, fuera de lo que son las bendiciones que Dios da a los hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta persona recapacite y se arrepienta. Toda disciplina de la iglesia tiene que tener un doble fin: restaurar al creyente para que tome conciencia de que él vivió en pecado y perseverar el testimonio y la doctrina de la iglesia. Otro ejemplo que hay de este caso, de separarlo de la comunión, está en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18. Dice, se lo voy a leer: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Ese fue otro ejemplo también, que separaron a hermanos de la iglesia para que pudieran ellos arrepentirse de lo que estaban haciendo. Otra cosa también dice en el versículo 5, que es, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Como dijimos ahora anteriormente, la salvación no se pierde, pero cuando pedimos perdón por nuestros pecados y lo hacemos sinceramente de corazón, arrepentido, Dios perdona y nos toma como sus hijos. Pero muchas veces hay personas que ese arrepentimiento de sus pecados no son genuinos. Estas personas piden perdón, pero no hacen un cambio realmente de su vida, de su anterior vida. Hay un versículo que también está en el libro de 1 Timoteo capítulo 5, verso 24, dice: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los lleva a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelan después. Pablo tenía la esperanza que este joven, al ser entregado a Satanás, a que viva en sufrimiento de su carne, pueda reflexionar acerca del mal que estaba viviendo, de vivir en estado de pecado, y pueda arrepentirse. Hay otro ejemplo que podemos tomarlo, que es la del hijo pródigo. Vamos a leerlo. El hijo pródigo está en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Dice Lucas capítulo 15, vamos a empezar con el verso 13. Dice el verso 13: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Verso 16: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tus hijos, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaban lejos, su padre lo vio llegar y, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo a abrazarlo y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llame tu hijo. Esto es lo que Pablo espera de esta persona, que esta persona, pasando los sufrimientos, ¿sí?, del mundo,
¿sí?, vuelva arrepentido al Señor y pueda volver a la comunión de la iglesia, ¿sí? Él está esperando este arrepentimiento sincero. Segundo punto, este era el primer punto, habíamos hablado de por el bien del pecador. Ahora vamos a hablar por el bien de la iglesia, versos del 6 al 8. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que un pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando a este perverso entre ustedes, entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Señor Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Pablo advertía que un miembro viviendo en pecado abierto, como lo estaba haciendo esta persona, podía contagiar a toda la iglesia. Lo dice en el verso 6. Dice, un poco de levadura, usó la levadura, ¿sí?, como para ilustrar este punto, para comparar lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que usaba? Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, ¿sí?, en el capítulo 12, cuando se prepara la Pascua, la cena. Entonces dice en el verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Para los judíos, la levadura siempre fue un símbolo de pecado y de corrupción, de modo que en la Pascua siempre limpiaban sus casas para eliminar todo rastro de levadura que haya. Y de esto es lo que quiere Pablo, que los cristianos deben tener la misma actitud. No debemos permitir que la levadura del pecado crezca en silencio en nuestras iglesias. Y eso puede llevar a que genere muchos problemas. Pablo toma este contexto diciendo y compara que la masa, la harina, es la iglesia, y la levadura alude a este miembro, a esta persona que está pecando en la iglesia y que está cometiendo inmoralidad, ¿sí? Y advierte que si no sacan a este inmoral, a esta persona pecadora, toda la iglesia a la larga quedará afectada y se fermentará con esa misma levadura, con este mismo pecado. Y él no espera que los miembros de la iglesia no pequen o estén sin pecados. Todos los creyentes, nosotros tenemos dificultades con el pecado y todos los días lo tenemos. Pero lo que quiere estar refiriéndose en esta ilustración es que para los que pecan deliberadamente, es sin sentirse culpable por lo que están haciendo, sin arrepentirse por lo que hacen. Este tipo de conducta no puede ser tolerado en una iglesia, por eso el Pablo dice que hay que sacarlo de la comunión. ¿Por qué? Porque eso afecta a él y también es lo que quiere Satanás, que afecte a los demás y también arrastrar a más personas con él. Y el tercer punto es por el bien del mundo. Vamos a leer versos del 9. Dice, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionen con personas que se entreguen al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto o ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto, o ídolo, o insulta, o es borracho, o estafador, y ni siquiera coman con esa gente. La iglesia no puede cambiar el mundo si es como el mundo. Y Pablo aparentemente había escrito una carta anterior a los Corintios y había sido malentendida, por lo que leemos acá. Él decía que
el problema que tenían los corintios era que le había dicho que no se debían juntarse con la gente inmoral. Y la iglesia de Corintio entendió que no se debía juntar con la gente del mundo, cuya manera de vivir no era igual a la de cristiano. Y Pablo no se refería a eso. Lo que quería Pablo era que, ¿por qué? Porque no podemos apartarnos del mundo, no podríamos ausentarnos del mundo, no podemos vivir sin relacionarnos con las personas del mundo, porque eso es lo que no nos manda Dios. En realidad Dios nos pide que estemos en el mundo, que demos testimonio de Dios, que prediquemos la palabra y que cambiemos los corazones de esas personas que no son de la iglesia. Está pidiendo eso, que nos juntemos en realidad con ellos. Y es más, en el libro de Marcos, capítulo 16, dice que nos mandó que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sé que un inconverso, una persona que todavía no ha creído en Cristo, viva en pecado y lleve una vida inmoral como la lleva el mundo. Pero el mundo espera que un cristiano sea diferente a esa manera de vivir. Cristo murió por nosotros no para hacernos como el mundo, sino para hacernos semejantes a Cristo. Dice 1 Pedro, capítulo 14, verso 19. 1 Pedro 14, 19 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer su propio deseo. Antes los hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que la palabra celestial a quien ustedes oran no tiene favoritismo. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con el oro ni plata, los cuales pierden valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y hay un punto interesante en el verso 11 que dice que Pablo juzga este pecado sexual y también hay otros pecados de inmoralidad. Fíjense en el verso 11 que decíamos, dice: lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, es avaro, rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Hoy en día a veces nos asombramos, nos escandalizamos, ¿sí?, cuando vemos o que se habla de pecados sexuales. Pero Pablo está hablando en este capítulo que el pecado sexual es igual que un pecado como los avaros, como los idólatras, como los maldicientes. Así que nosotros no nos escandalizamos porque hay problemas sexuales, pero el problema sexual es uno. También debemos tomarnos de la misma manera de los otros pecados. Y para concluir, termina este capítulo con el verso 12 y 13 que dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de vosotros. Estas dos preguntas en el versículo significan que los cristianos no somos responsables del juicio de los inconversos, las personas que están fuera de la iglesia. No somos responsables por eso, pero sí estos van a ser juzgados por Dios en el día que Él venga. Pero tenemos una responsabilidad nosotros de juzgar a los que están dentro
del ámbito de la iglesia. Es un deber de la iglesia ejercer una disciplina piadosa por estos asuntos. Y como estuvimos diciendo, esto debe hacerse, esta disciplina no debe ejecutarse a la ligera. Todas las partes involucradas deben tener una oportunidad de hablar. Debe haber mucha oración y mucho discernimiento de la palabra. También mucho amor. El mismo acto de disciplina es un testimonio hacia el mundo y es lo que Dios espera, que sus hijos sean diferentes en el mundo. No debemos juzgar los motivos de las personas, pero la palabra es clara, que debemos juzgar todo pecado de inmoralidad en la iglesia y mantener una reputación santa dentro de la iglesia para restaurar al hermano y traerlo a la comunión del Señor. Y les dejo este último versículo para terminar. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Dice, Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, debieran ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Que Dios los bendiga.